Dijimos que hay diferentes tipos de archivos según el formato como se guardan sus datos, y el que nosotros vamos a utilizar es el archivo de texto, el primero. Bueno, dijimos que había tres tipos de formatos de datos que se guardan los archivos: el de texto, que son cadenas de caracteres; el binario, que se guardan como tipos primitivos, como enteros, dobles; cadenas también. Las cadenas sabemos que son objetos es una clase string, pero como se utiliza bastante, entonces ahí donde se manejan solo datos primitivos, a veces también está la cadena. Y en este caso también, en el archivo binario, cuando lo veamos, también la cadena entra entre los tipos de datos que se guardan. Bueno, el otro tipo es el de objetos. Un objeto no se puede guardar en un archivo binario o en un archivo de texto. Hay un formato especial para guardar objetos, por eso sí no lo vamos a ver, nada más lo mencioné. Bueno, entonces, para manipular un archivo de texto vamos a utilizar estas clases. Tenemos aquí las operaciones de grabar y leer. Dijimos que primero hay que grabar para luego poder leer. Entonces, para grabar un archivo vamos a utilizar una clase que se llama FileWriter, y a esa clase vamos a crear un objeto de esa clase y le vamos a pasar a su constructor el nombre del archivo en una cadena, y también la ubicación y nombre del archivo en una cadena. Y con ese objeto que se creó con la clase FileWriter, se va a crear un objeto de la clase PrintWriter, ¿sí? Se va a crear un objeto de la clase, y ese objeto es el que va a traer los métodos de escritura. Pues va a ser en dos, como quien dice, en dos pasos, ¿no? Primero, a un objeto le pasamos el nombre del archivo y la ubicación, y con ese objeto que creamos se lo pasamos a otro objeto, y ese otro objeto es el que va a traer los métodos de escritura, que son muy parecidos a lo que hacemos en el System Out. En System Out usamos el print y el println, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el print me deja el cursor en donde estaba, y el println pone el cursor delante. Pásale. Bien, entonces pues vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Por aquí está mencionado el ejercicio. Vamos a desarrollar una aplicación para grabar el nombre y las calificaciones de un alumno a un archivo de texto. Luego vamos a hacer la aplicación para leer esos datos. Cuando se graba la información, pues así se puede apagar la computadora, nos salimos de la aplicación y se apaga la computadora y la información ahí sigue en el archivo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con esa aplicación. Vamos a pedirle al usuario qué datos: el nombre del archivo y la ubicación, el nombre del alumno y las calificaciones del alumno. Eso es lo que vamos a guardar. Mande. ¿Cuándo qué? El proyecto lo publico mañana y se entrega por ahí el martes. El martes de la última semana. El 4, sí. El 4. Sí. Ahí para que vayan tomándolo en cuenta, el examen de primeras de la 4, que es archivos, es el lunes. Y del martes a viernes van a ser los de segundas, uno por día. ¿A quién? El último, el lunes. El de ¿eh? No está difícil. Pues yo digo, pues es lo mismo, los de regular son lo mismo. Bueno, vamos a seguir, si no, no terminamos. Si no, ¿qué van a hacer en el proyecto si no terminamos ejercicios? Vamos a crear un proyecto que se va a llamar aplicación archivo de texto. Cero 0523, ¿verdad? Aplicación, ¿sale? Archivo texto. Entonces, como dice el diagramita por aquí, vamos a ver si lo tenemos más a la vista. A ver, ahí. Y voy a poner este documento
Bueno, lo que interesa más que todo son estas dos clases, FileWriter y PrintWriter, para grabar el archivo. Bien, vamos a declarar algunas variables por aquí. Por ejemplo, string, voy a declarar el nombre del alumno y el nombre del archivo. Ese es de cadena. Y luego, pues esos son datos que le vamos a preguntar al usuario. También le vamos a preguntar cuántas calificaciones va a tener. Y eso es lo que vamos a estar grabando, ¿sí? Hay muchas formas de grabar un archivo. No podríamos verlas todas, ni siquiera muchas. Pero algo así súper básico que debemos entender en el manejo de archivos es que la forma en que grabamos es como debemos leer. O sea, una lectura de archivo debe corresponder plenamente a cómo fue grabado. Si yo veo un archivo y no sé cómo se grabó, voy a batallar mucho para entender cómo leerlo. Aunque yo vea los datos, aunque sea un archivo de texto y vea los datos, pues necesito hacer un análisis de cómo está grabado para entender. Pero quien lo grabó, pues tiene la estructura de cómo se grabó. Entonces, hay muchas formas de idear cómo guardar la información en un archivo. La misma aplicación nos va a ir diciendo, como les comentaba el otro día, ni se ven todos los datos que se graban, ni se graban todos los datos que se ven. Hay algunos datos de las aplicaciones que no se graban porque se generan cuando se lee el archivo, se vuelven a procesar. Entonces, aquí como vamos a grabarlo, va a ser de manera secuencial, pero con un poquito de control. En cuanto, por ejemplo, el número de calificaciones. Si el número de calificaciones es importante para mí grabarlo porque a la hora de leer voy a saber cuántas calificaciones voy a leer. Si no guardo ese número y nada más guardo las calificaciones, tengo que de alguna manera detectar cuándo es la última calificación. Entonces, pues esto que vamos a hacer ahorita de la manera de grabar es un poquito pensar en cómo lo vamos a leer. Siempre tiene que ser así. Como grabas el archivo, tienes que pensar cómo lo vas a leer. Bien, entonces vamos a preguntar aquí primero, bueno, requerimos el escáner. Archivo, decir archivo de texto no quiere decir que tenga que ser en modo consola, ¿eh? Son cuestiones independientes. Entonces vamos a preguntar el nombre del archivo primero. Buenos días. Así. Nombre del archivo. Ahorita no me voy a meter con la ubicación, porque ese es otro elemento, ¿verdad? En dónde está ubicado el archivo dentro del directorio del sistema operativo. Nombre del archivo. Entonces, nada más voy a pedir el nombre, la dirección, la ubicación la voy a dejar por default. Ahorita vemos en dónde la deja. Entonces, aquí sería nombre, archivo. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar para leer una cadena? ¿Se acuerdan? Para un entero es nextInt, para un doble es nextDoble. Para una cadena, ¿cuál es? No, no existe el nextString. ¿No? Un método de la clase scanner. A ver, les voy a dar una pista. Tiene que ser un next, porque next, ¿cuál? Next line, ¿verdad? Next line. Entonces, next line. Hay dos métodos que me regresan una cadena. Next y next line. Next me regresa, lo utilizamos cuando queremos pedir una sola palabra que no lleve así espacios. Cuando queremos ya un texto más grande, utilizamos next line. Next line. Luego, vamos a pedir ahora el nombre del alumno. Nombre del alumno. Y pues va a ser también la variable nombre alumno. Otra vez con el teclado next line.
A ver, y entonces, ahora vamos a pedir las calificaciones del alumno. Pero primero, ¿cuántas son? Podemos ir preguntando, ir grabando. Yo, como este es el primer ejercicio de grabar un archivo, pues no lo voy a hacer así, pero es totalmente válido que yo vaya leyendo la información desde el teclado, la interfaz del usuario, y luego la vaya grabando, ¿no? Entonces, ya le diríamos aquí, system. Ahorita la voy a hacer un poquito más de emoción. Le voy a decir, ¿cuántas o número de calificaciones? ¿Sí? Y pues ese lo vamos a pedir en la N. Y con eso voy a crear un arreglo para pedirle las calificaciones y que se queden guardadas en el arreglo. Entonces, ya le diríamos aquí, vamos a suponer que sean de tipo entero, ¿sí? O bueno, de tipo doble. Si fuera de tipo doble, es un arreglo, se va a llamar calificaciones o calif, es igual a new doble de tamaño n. Y luego vamos a pedir las calificaciones con un ciclo, un for. Y menor que calif.len y más, y luego ya. Voy a requerir dos instrucciones, system out. Aquí sería calificación. Y bueno, para que no esté desfasado para el usuario, lo voy a poner así. Que me diga calificación 1 o calificación 2, que empiece del 1 y no del 0. Y entonces aquí ya le decimos calif subíndice i es igual a teclado.next doble. Hasta ahí todo normal. Es una aplicación que se le pide, el usuario le pide el nombre del alumno en las calificaciones. Lo nuevo es que ahora le pidió el nombre de un archivo porque esos datos los va a guardar en un archivo. Bien, toda la información hasta ahorita está en memoria. El nombre del alumno está en una variable y la variable está en memoria, el arreglo está en memoria, todo está en memoria. Memoria RAM, memoria volátil. Vamos ahora a grabarlo, ¿sí? Grabamos la información a un archivo de datos, de texto, ¿sí? Un archivo de texto. Bueno, entonces aquí es donde tenemos que crear estos objetos, el file writer y el print writer. En este orden, el file writer es el que se va a conectar, podríamos decirlo de esa manera, se va a conectar con el archivo y luego el objeto que hayamos creado con el file writer se va a conectar con el print writer, el que a su vez tiene los métodos de escritura. O sea, esto es algo similar a lo que ocurre con el escáner. Ya ven que yo les decía que la entrada estándar de Java no es el escáner, es el system in. Pero el system in no trae muchos métodos de entrada de datos. O los que trae son muy, podríamos decir, muy simples o rudimentarios y obligarían al programador a implementar rutinas para crear un doble, una cadena. Entonces, por eso apareció el escáner. El escáner se le está pasando a su constructor in es un objeto. Se le está pasando y ¿qué hace el escáner? Pues toma lo que trae del system in y lo mejora. Lo mejora desde el punto de vista del usuario programador. Ya es cuando me agrega el método nextIn, nextDoble, que de una manera muy fácil yo le pido al usuario un entero o un doble. Si no usábamos el escáner, tendríamos que hacerlo un poquito más elaborado. Entonces es lo mismo. No quiere decir que FileWriter no traiga métodos de escritura, sino que los que trae son un poquito más laboriosos de utilizar que los que trae el PrintWriter. El PrintWriter trae métodos de escritura pues muy parecido a lo que hemos hecho cuando queremos mostrar el modo consola. Bueno, entonces vamos a crear primero el FileWriter. FileWriter es una clase, una librería. Y bueno, se acostumbra en muchos de los casos poner a los objetos o las referencias
salvo que tenga algún significado muy específico. Pues aquí FW son las iniciales de la clase. Igual, new, file, writer, y a su constructor, eso viene explicado ahí en el documento, le vamos a pasar el nombre del archivo. Yo le puedo poner aquí un nombre así, por ejemplo, calificaciones.txt, le podría poner así. Tal vez si no fuera tan necesario o si fuera un proceso interno, por ejemplo. No, pues es que este proceso nada más no pregunta el nombre del archivo porque ese nombre del archivo ya lo sabe otra aplicación que siempre se va a llamar así. Pero bueno, o sea, yo aquí le puedo poner el nombre que quiera, ¿verdad? Vamos a agregarle la librería. Pero obviamente que lo que tenemos que ponerle aquí pues es el nombre que le preguntamos al usuario, ¿verdad? Aquí sería que nombre, archivo. ¿Sí? Y igual que, bueno, ahora en el manejo de archivos nos obliga Java a implementar algunas excepciones, o sea, son así obligatorias. Ya ven que a veces nosotros en el manejo de los datos, de la entrada o en algún proceso, en el proyecto varios me lo pusieron a la hora de crear los objetos, no sé dónde lo tomaron, pero qué bueno. Ponían un try catch por si, decía, por si los objetos no se pueden crear. Ah, qué bueno, ¿verdad? Es una excepción. Pero ahí fue como, a lo mejor porque no fue opcional, a lo mejor por ahí se los pidió Java. Es lo mismo que está pasando aquí. Me está diciendo que agregue algo para resolver ese. Y yo voy a utilizar el segundo. To run está aquí. Vamos a envolver esto en un try catch. Ya lo puso. Aquí está la instrucción que teníamos. ¿Sí? Nada más le agregamos el try catch. Se lo agregó solito. ¿Sí? Bueno, no solito, sino que lo escribió todo solo cuando le dijimos que lo agregara. Y bueno, ahora que ya tenemos el objeto FW, ya creamos este objeto, ahora vamos a crear el objeto printWriter. Le vamos a decir, print writer PW para seguir la misma tendencia, igual a new, y al constructor de printWriter le vamos a pasar el objeto que acabamos de crear, el FW. Me va a pedir que agregue la librería del printWriter. Ya está ahí. Y entonces ahora sí ya tenemos en el objeto PW los métodos para grabar. Como les decía, hay N maneras de grabar un archivo y el que está diseñando decide cómo se va a grabar, porque en consecuencia lo tiene que leer de esa manera. Ustedes, bueno, ya eso pasó hace mucho tiempo, pero ahorita pues ya ven que todo se hace por transacción electrónica y por internet. Pero cuando se empezó a pagar la nómina desde el banco, o sea, directamente del banco al trabajador, pues no existía todavía el internet de manera masiva. Entonces los bancos te decían, o sea, bueno, primero mándame el dinero que voy a entregar a los trabajadores. Y luego, eso fue para liberar a la empresa de no estarle pagando en el lugar de la empresa al trabajador. Evitarse muchas situaciones. Entonces, lo que hacían era, les pedían una relación de los empleados y cuánto se les iba a pagar a cada uno, para ellos cargarlos a su sistema y con la tarjeta de los empleados pudieran sacar el dinero. Entonces, ahí el banco le daba a la empresa se le llamaba un layout, o sea, una estructura de cómo se tenía que grabar la información de los empleados. No era como la empresa quisiera, no era de, ahí te mandé un Word o un Excel con los datos y ahí tú tecleas no, ¿verdad? Sino que el sistema del banco leía un archivo de texto, pero con ciertas características y donde decía, el primer, el primer registro del archivo debe decir el número de empleados, que son 27 empleados, debe ser un 27. Luego, a partir del segundo registro, los primeros 15 es una identificación del empleado, un número de empleado, número de tarjeta, y luego del 26 al 50 va el nombre del empleado. O sea, daban exactamente cómo debía generarse el archivo de texto, porque así lo necesitaba su aplicación que lo leía, ¿verdad? Bueno,
Yo lo que voy a hacer es grabar primero el número de calificaciones. ¿Sí? Voy a grabar el número de calificaciones. O bueno, primero el nombre. Entonces, en el PW tenemos dos métodos, el print y el println. Trabajan igual que el system out. Y pues nosotros vamos a grabar un renglón por cada dato. Entonces voy a usar más que todo el println. pw.println y le voy a poner el nombre del alumno. Nombre, alumno. No importa, es como el println del system out. Yo le puedo poner entre paréntesis cualquier tipo de dato y solito lo convierte a cadena. Si ustedes se fijan, cuando le ponemos, por ejemplo, como salida al system out.println el objeto A, que es el punto A, no le tengo que poner punto toString, sino solito el println convierte a cadena lo que se le puso de parámetro y en el caso de un objeto manda a llamar el toString. Bueno, aquí es lo mismo. Esto, pues aquí encaja perfectamente porque el nombre del alumno es cadena, ¿verdad? Pero ahora vamos a grabar el número de calificaciones. Es preferible guardar primero el número y luego las calificaciones, porque así ya voy a saber cuántas calificaciones voy a leer. Entonces vamos a grabar con el println, mande, el ln, a ver, ahorita lo checamos. Aquí, no necesito hacer ninguna, es una de las ventajas, ¿cómo? ¿Ya quedó? Es una de las ventajas o comodidades del archivo de texto, que como todo lo maneja como cadena, pues el println se encarga de convertir, lo que yo le ponga ahí, lo va a convertir a cadena. Bueno, ya está. Ahora vamos a grabar las calificaciones, vamos a recorrer el arreglo. Y menor, ¿qué le pusimos? Calificación punto len y más. Y le decimos pw.println calificación subíndice i. Y ya está. Sería bueno que le avisáramos al usuario qué me pasó, qué me faltó. Ah, que puse la i mal. Sería bueno que le dijéramos al usuario que ya se grabó, porque si lo dejamos así, pues se va a acabar la aplicación y el usuario no sabe ni qué pasó. Entonces, aquí ya cuando termina, le vamos a decir que ya se grabó. En realidad, la consola la maneja como un archivo. System out es como si estuviéramos grabando un archivo, nada más que ese archivo es la consola. System out, println, vamos a ponerle aquí, archivo, grabar. Bueno, con éxito, porque siempre le ponen así, ¿verdad? Con éxito. Pero los recursos que se crean o se abren, que se utilizan, hay que cerrarlos. Ahorita nosotros todo lo hemos hecho en memoria RAM, todo. Pero por ejemplo, ahora que ya empezamos a manejar archivos, un archivo cuando se abre, pues es un recurso que está disponible para algo, para leer, para grabar. Pero una vez que ya no se usa, entonces hay que cerrarlo para evitarnos problemas. Ya ahorita los compiladores, las computadoras, ya no, sí tienen muchas formas de asegurarse de que cuando se va la luz o cuando se apagan, que los recursos se cierren, pero no es 100% seguro. Entonces, así como se abrió, los vamos a cerrar. En el orden opuesto a como los creamos. Vamos a decirle pw y luego close. Estamos cerrando los archivos, ¿sí? Y luego fw, o los flujos más bien, close. Pueden pensar, porque si no lo ponemos, y a lo mejor en todas las pruebas que hacemos no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que se fue la luz, o que se trabó, o que lanzó una excepción y no alcanzó a cerrarlo. Pero yo les prometo que en algún momento van a tener problemas si no cierran los archivos. Entonces, hay que cerrarlo siempre, ¿sí? Por eso el mensaje lo puse después de que lo cerró. ¿Qué tal si no los pudo cerrar? Pasan cosas tan extrañas que a veces, por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba grabando en un archivo
en un sistema, estaba haciendo pruebas y de repente me marcó error. Y resulta que quitaron el disco duro y yo no me di cuenta. Entonces, cuando lancé la aplicación, sí estaba el disco duro, pero cuando no, ya lo habían quitado. Bueno, antes que se podía así, ¿no? Bueno, vamos a probar. Voy a probar. Nombre del archivo. Vamos a ponerle list, no. Vamos a poner que el alumno se llame Juan. Juan.txt. La extensión, pues por default vamos a ponerle .txt. Y el alumno, le puse println. Bueno, se va a llamar Juan López, por ejemplo. ¿Sí? Y luego me dice, ¿cuántas calificaciones? Le digo, pues unas 7 calificaciones. Y me va a empezar a preguntar las calificaciones. Y ya le voy a poner ahí lo que se me ocurra. Ahí está. Ahí están las calificaciones. Dice que el archivo fue grabado con éxito. Y no, sí, pues ¿dónde lo grabó, verdad? Bueno. Como no le pusimos ninguna ubicación, lo va a dejar en la carpeta del proyecto. Entonces me voy a ir aquí al explorador de archivos. Y voy a buscar dónde está mi proyecto. Entonces le diríamos aquí, el proyecto, bueno, debe estar en documentos y luego NetBeans Project. Bueno, en mi caso yo lo tengo aquí en NetBeans Projects. Y luego el proyecto de ahorita es el PA, el último PA que tenemos por aquí. PA, aplicación archivo texto. Este es el proyecto que abrimos ahorita. Entonces, aquí, si vemos, ya está el archivo juan.txt. ¿Sí? Y debe tener la información que pusimos aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí lo tengo yo. A ver si es la misma información. Este es el archivo. Esta es la aplicación. Entonces, se grabó primero, en la aplicación primero guardamos el nombre. Aquí está. Se guardó el nombre. Luego se guardó el número de calificaciones y después se grabaron las calificaciones. Y ya, aquí ya está grabado, ¿sí? Sí. Mira, lo del try catch es algo que te va a pedir el try catch. Sí. Mira, porque estamos tomando ¿sí? O sea, por eso puse esta grafiquita, esta imagen que les dije que se la tienen que aprender de memoria, ¿va? Para examen. Entonces, para grabar un archivo de texto estamos utilizando dos clases, FileWriter y PrintWriter. Por eso está el diagrama así, ¿verdad? Aquí está nuestra aplicación. Entonces, el FileWriter se le pone el nombre del archivo a su constructor. Y el PrintWriter se le pone a su constructor el objeto que se creó aquí. Y el objeto PW es el que trae los métodos para grabar. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer la lectura. Para la lectura necesitamos otras dos clases. El FileReader, a ese se le pasa el nombre del archivo, y el BufferReader se le pasa el objeto que se creó aquí. Bueno, ya nos dimos cuenta que sí se grabó la información, ahí está. Vamos a leerla. Aquí la idea es que, por ejemplo, yo me salgo es más, apago la computadora y cuando la prenda, pues el archivo ahí va a seguir, ¿verdad? Los datos ahí, son persistentes. Bueno, entonces vamos ahora a crear dentro del mismo archivo, dentro del mismo proyecto, voy a agregar, es más, lo voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar para aprovechar el main que ya trae. Y luego lo voy a pegar aquí, en el mismo paquete, pegar con refactor.
Y aquí va a decir lectura archivo texto. Lectura. Saqué una copia del mismo archivo. Lectura, le puse lectura. Archivo texto. Voy a borrar casi todo, o gran parte. Lo que quería era aprovechar el main para no estarlo escribiendo, ¿sí? Entonces, el nombre del archivo sí lo voy a necesitar, el nombre del alumno. Es más, todo eso lo voy a necesitar. Pero ahora, ¿qué debo preguntar nada más? Esta es la lectura. ¿Qué le debo preguntar al usuario nada más? Nada más el nombre del archivo. Se supone que la aplicación va a leer los datos y los va a mostrar, pero que los muestre y que saque un promedio, ¿no? De la calificación. Bueno, entonces no pedimos ni el nombre ni las calificaciones. Yo creo que esto tampoco, todo esto no se pide. Es más, voy a borrar todo para que hacerlo desde cero la lectura. Lo único que aproveché fue el main y las variables y pedir el nombre del archivo. Eso es lo único que aproveché. Bueno, ahora vamos a leer el archivo. Lectura, leemos un archivo, el archivo de texto. Entonces, para la lectura vamos a utilizar la clase FileReader. A la clase FileReader le vamos a pasar el nombre del archivo. Sería FileReader, fr igual a new FileReader, nombre, archivo. Me va a pedir dos cosas, que agregue el import y que lo encerre en un try catch. Lo encerramos, es la segunda opción. Lo mismo que hicimos cuando grabamos. Y ya tenemos el primer objeto, que es el buffer reader. Ahora vamos a agregarle el segundo objeto. Perdón, este fue el file reader. Ahora vamos a crear el buffer reader. Entonces, el buffer reader lo creamos pasándole el objeto que acabamos de crear. Entonces, le diríamos buffer reader br es igual a new buffer reader y le pasamos el objeto file reader. Así. Y me va a pedir pues que agregue la librería. Y el objeto br, el buffer reader, es el que trae los métodos de lectura, que es el read y el readline. Si utilizamos printline para grabar, usamos readline para leer. Debe haber una congruencia al 100% a la hora de que lo leemos, de cómo se grabó el archivo. Muchas veces, cuando leemos un archivo, nos marca error y estamos busque y busque el error en la lectura y realmente el error no es en la lectura, sino en la escritura. Debe haber una correspondencia así al 100%. Entonces, ¿qué fue lo primero que grabamos? El nombre del alumno. Es lo primero que tenemos que leer, el nombre del alumno. Lo vamos a leer con el método readline. Entonces, le decimos aquí, nombre alumno, tenemos una variable, alumno es igual a bufferreader.readline, así nada más. Lo que va a hacer es leer el primer dato. Si yo le dijera aquí n y lo leo como cadena, pues voy a tener problemas, ¿no? Bueno, entonces ahora, aquí me está pidiendo algo, ¿eh? Lo bueno es que dice que agregue voy a agregar una cláusula, un catch, la segunda opción, la voy a agregar ahí. Me lo pidió, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál dato sigue? Es la n, ¿no? El número de calificaciones. Ese es una cadena, ese 7 es una cadena, pero yo lo necesito como un entero. Entonces, la n ya está declarada por allá. Si yo hago algo como esto, readline, ¿por qué me marca error? En ese entero y readline me lee una cadena, ¿sí? Entonces, esto lo tengo que convertir a enter. ¿Sí? Sí. Sí, entonces le das botón derecho
y escoge la segunda opción que dice add clause, agregar una cláusula. A ver si te sale. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenemos que convertir esto a entero. Punto. Parse in lo que leímos. br.readline. Así. El readline me lee una cadena, la convertimos entero y porque para mí tiene sentido, pero como entero. Ese 7 como un entero. Y las calificaciones, ¿se acuerdan que las guardé en un arreglo, luego las grabamos, ¿verdad? Digo, no es necesario que yo las guarde en un arreglo, eso si lo necesito. Vamos a suponer que ahorita no lo necesito, no necesito, nada más quiero irlas leyendo, irlas sumando para luego poner un promedio. Entonces, voy a hacer esto. Sí, voy a hacer un ciclo, sí, del 1 a n, de 1 hasta n. O sea, un ciclo que diga for, in, porque sé que la n me dice cuántas calificaciones vienen abajo. Obviamente, pues este archivo, si alguien se mete con el blog de notas y le quita calificaciones o le mueve, pues va a echar a perder la lectura, ¿verdad? Entonces sería int i igual a 1 y menor o igual que n, o sea, como no lo voy a manejar en un arreglo, pues tiene que ser hasta n y más. Y lo que vamos a hacer es leerlo, la calificación, pero es un doble, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer, bueno, voy a declarar aquí una variable, calificación, no arreglo, una calificación. Voy a declarar también una suma y un promedio. Voy a ir leyendo y sumando. Entonces le diría, calificación es igual. Yo sé que esto lo va a hacer, en este caso lo va a hacer 7 veces. Ese ciclo va a dar 7 vueltas y en cada vuelta va a estar leyendo uno de estos valores. Entonces sería, calificación es doble porque me lo va a leer como una cadena. Punto, parse doble de la cadena. La cadena es br.readline. Entonces, esto que va a ser 7 veces para este archivo, la primera vez cuando la i valga 1 va a leer el 100, pero lo lee como cadena. Entonces lo convierte a doble y lo guardamos aquí. Cuando dé la siguiente vuelta, el readline va a leer el 98 como cadena y luego lo convertimos a doble. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Sumarlos. Suma más igual calificación. No lo inicialicé. Vamos a inicializarlo. Así. Y entonces cuando salimos ya podemos calcular el promedio. Promedio es igual a la suma entre la n. Ya en este momento, como los archivos ya no los estamos usando. Pero me faltó algo, fíjense. Voy a escribir aquí el nombre del alumno porque como no estoy guardando las calificaciones en un arreglo, a la hora de que las leo las tengo que usar porque a la siguiente vuelta voy a perder la calificación. Cuando la i valga 1, voy a leer el 100, pero cuando la i valga 2, voy a leer el 98 en la misma variable y se va a perder el 100. Entonces, necesito, aparte de sumarlo, mostrarlo. Le voy a decir, aquí system out, para poner el nombre del alumno. Bueno, un brinco de línea para que no se amontone con alumno, algo así. Alumno más, ya leímos el nombre del alumno en la variable nombre alumno, lo guardamos ahí. Luego, le vamos a poner un brinco de línea. Y vamos a poner sus calificaciones. Dentro de, bueno, aquí vamos a ponerlo una salida. Acabamos de leer la calificación. El problema es que a la siguiente vuelta, pues se va a perder la calificación anterior. Por eso, aparte de sumarla, la vamos a mostrar. Porque yo decidí no leerla y guardarla en un arreglo. Calificación. Y luego aquí va a decir algo así como i más 1 más un 2 puntos, así, más
calificación. Dentro del ciclo me va a ir diciendo cada calificación. Y cuando salga, me va a dar el promedio. Le digo aquí, System, algo así, que diga promedio. Ya, desde el momento en que ya no usé el archivo, por ejemplo aquí, es buen punto para cerrarlo. Siempre procuren cerrarlos cuando ya no lo estén usando. Porque aquí a lo mejor yo sigo procesando y el archivo sigue abierto, pero pues ya no lo estoy usando. Pues aquí, en nuestros tiempos, les digo, era un conflicto tremendo con los usuarios cuando se iba la luz y que estaban en un proceso grabando archivos. Siempre se dañaban los archivos. Entonces ya ahora todo eso ha mejorado, ¿verdad? Pero aún así es preferible cerrarlos por nuestra cuenta, por nuestra lógica. Entonces aquí le vamos a decir br.close en el orden inverso a cómo se abrieron. Se abrió primero el file reader y luego el buffer reader. Entonces aquí le ponemos br.close y le ponemos filereader.close. Sí, no lo pusimos al revés. Yo creo que es lo más seguro. O sea, cuando todo trabaja normalito, como queda lo mismo cerrar uno que otro. Pero yo pienso que es más seguro porque el segundo se abrió porque el primero existe, ¿no? Entonces sí, creo que sí lo pusimos al revés, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces vamos a ver si esto ya... Aquí no le voy a avisar que ya leyó porque pues se supone que si ve los datos es porque ya los leyó, ¿verdad? Acá sí, en la grabación sí, porque pues no sabemos si lo grabó o no. Ok, entonces vamos a probar ese. Lo tengo que hacer con el mayúsculas F6. Nombre del archivo tiene que ser tal cual, juan.txt. Y entonces aquí ya lo leyó. Aquí me dice, el alumno es Juan López. La calificación promedio. Bueno, creo que aquí en el promedio voy a poner un brinco de línea. Los archivos de texto son muy vulnerables, ¿verdad? Porque, pues, con algo tan sencillo como un bloc de notas los podemos modificar. Es más, hay configuraciones de aplicaciones hasta del sistema operativo y de bases de datos, o de, por ejemplo, de páginas de plataformas como Moodle, donde las configuraciones están en archivos de texto. Y entonces, si alguien le sabe bien, puede entrar al archivo de texto y moverle y echar a perder ahí una hackeada. Sencilla sería entrar al archivo de texto y ponerle garabatos ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a le digo, ¿sabes qué? No es Juan López, es Pedro Pérez. ¿Sí? Pedro Pérez. Y voy a ejecutar a ver si cambió. Le digo, el archivo se sigue llamando juan.txt, pero pues no cambió, ¿verdad? Dice que se llama Juan López. ¿Por qué? Porque el archivo, esto que estamos viendo no es el archivo, es la representación en una aplicación, es la interfaz. Pero el archivo está ahí en el disco duro. Entonces, para que mi programa que lee el archivo tome los datos actualizados que tengo que hacer, guardarlo. Trae el guardar pues como una opción, ¿verdad? Entonces, ahora sí, lo voy a leer nuevamente. Acá. Nombre del archivo, juan.txt. Y entonces acá ya me dice que es Pedro Pérez, porque pero entonces ya lo estamos modificando, pero por otra aplicación, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo aquí le digo que son 25 calificaciones? Y lo grabo. Nomás por mortificar, ¿sí? A ver qué hace la aplicación. Se supone que va a leer un 25 y va a intentar leer 25 calificaciones, ¿verdad? A ver, juan.txt. ¿Qué dice acá? Null pointer, porque ya no encontró datos aquí.
Por eso les digo, debe haber una correspondencia así, pero exacta entre lo que grabamos. Y este archivo, realmente este tipo de información pues no se graba en un archivo de texto. ¿Ah? Un archivo de texto se usa mucho para configuraciones, para intercambio de datos, pero para manejar datos así son muy vulnerables porque pues cualquiera le puede meter mano, ¿no? Y está a la vista. Ok, entonces le regresamos al 7 para que ya no haya problema. Es más, ahí, ¿qué pasaría si lo dejo así? ¿Lo borré sin querer? A ver, vamos a guardar. Va a querer leer el número de calificaciones con este 100. A ver qué hace. Juan.txt. Pues no, ¿verdad? O sea, cuando quiso convertir entero, no pudo, porque el dato que leyó tiene un decimal. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a dejarlo como debe ser. Aquí decía 7. Ya lo vamos a guardar. Y le vamos a poner, ¿de guardar cómo? Aquí le voy a poner Juan Pérez López. Y lo vamos a guardar. Y es más, el sueño de muchos alumnos va a tener acceso a las calificaciones del profe para poderlas modificar. Sí, vamos a ponerles unos 100 por aquí. 100 y para mejorarle el promedio, ¿sí? Y lo vamos a guardar. Lo guardamos y luego ya lo leemos por acá. Vamos a leerlo. Ahí está, ¿verdad? Juan Pérez López y ya trae varios 100 por ahí. Ya lo hackeamos al profe. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Sí? Ahí voy, ¿sí?